Hoy en biografía, un hombre que fue un estudioso y un fanático de la historia estadounidense. Vivía al otro lado del mundo y quería que su pueblo se liberara del dominio europeo, como lo hizo Estados Unidos. Incluso le escribió una carta al presidente estadounidense pidiéndole ayuda, pero no la recibió. Todo lo contrario. Estados Unidos buscó aplastar a este hombre y a su movimiento. Al final, el tío Sam aprendió la gran lección de un hombre que dejó ver los límites de las superpotencias. Ho Chi Minh. He looked at you with eyes that were absolutely piercing, not hostile, just real sincerity that said this man is unusual. Era un hombre pequeño, incluso dentro de los estándares vietnamitas. Medía solo 1,51 metros y pesaba apenas 50 kilogramos. Parecía frágil. He tried to project this image of himself as a simple, modest, emaciated, kind of wandering scholar. In fact, he was a tough guy. Quizá ningún líder en la historia haya resistido los ataques del enemigo por tanto tiempo y de un modo tan obstinado como este pequeño hombre. He's a very shrewd politician and a very good actor. Era dueño de una voluntad de hierro con la que logró liberar a un país y humillar a una superpotencia. Ho Chi Minh, el enigma de Vietnam. Hacia finales del siglo XIX, Indochina era la posesión colonial más valiosa de Francia. La nación gala obtenía enormes cantidades de dinero gracias a la producción de caucho y a la exportación de arroz, en especial del territorio que hoy en día se conoce como Vietnam. Desafortunadamente, los pobladores locales recibían pocos o ningún beneficio de esta riqueza, a la vez que tenían pocos derechos dentro de su propio país y pocas esperanzas de disfrutar de una mejor vida. La familia de Ho Chi Minh gozaba de pequeños privilegios. What we do know about his family generally is that they were upper class or gentry, as were all the communist revolutionaries. Win Sin Soc es el padre de Ho Chi Minh. Era oriundo del pueblo de Kinh Lien, ubicado en Dien An, una provincia pobre en la parte central de Vietnam. El 19 de mayo de 1890, la esposa de Soc dio a luz a su tercer hijo y su segundo primogénito, aunque lo bautizaron Nguyen Sinh Cung. Un día el mundo lo conocería como Ho Chi Minh. La tragedia enlutó a la familia cuando Ho cumplió 11 años. Mientras su padre estaba lejos de casa, la madre de Ho falleció poco tiempo después de dar a luz a su tercer varón. You can imagine the effect this had. I mean, being faced with the fact that his father is away and his mother had died and he was responsible for this, basically an infant. And when his father came back to Hue, he took him back to his home village. El padre de Ho Chi Minh trabajaba como mandarín o funcionario del gobierno y pasaba la mayor parte del tiempo lejos de casa. Afortunadamente, los parientes y amigos de la familia cuidaban de Ho y de sus hermanos. Durante sus primeros años de estudio, Ho fue iniciado en el tradicional aprendizaje de los caracteres chinos y de la filosofía de Confucio. But in his early teens, his father apparently became convinced that for his sons to succeed, they needed a French education. He sent both of them to a preparatory school run by the imperial regime in such a way as to instruct the students in the French language and French culture. Pese a trabajar para la burocracia imperial, el padre de Ho la criticaba a menudo por dejar en manos de los franceses la independencia de su país. He was recalled to Hue, and eventually he was dismissed entirely from the bureaucracy. And it's at that point that his life fell apart. And he went to Saigon, he took a job for a while on a rubber plantation. Later he sold traditional medicines. El padre de Ho pasó el resto de su vida vagando por el interior del país y luchando por sobrevivir, mientras Ho permanecía en Hue, y lo veía cada vez menos, algo que le resultó traumático. Ho creía también que su padre había sido castigado simplemente por decir una verdad que todos sabían.
La mayor parte de los vietnamitas sufrieron grandes vejaciones a manos de sus colonizadores. Todo aquel que protestara a menudo era encarcelado, torturado e incluso asesinado por los omnipotentes colonizadores franceses. En 1908, con 19 años de edad, Ho cursaba estudios en la prestigiosa Academia Nacional de Hue. Cierto día, un grupo de campesinos marchaba al frente de la escuela en protesta por la creciente corrupción en la administración pública y el excesivo pago de impuestos. Ho tradujo su pliego de exigencias al francés para que los funcionarios franceses pudieran leerlo. Ese fue su primer acto revolucionario, lo cual lo puso en la mira de la temible Sûreté, o policía secreta francesa. Al día siguiente, Ho fue expulsado de la academia. Sería ese su último día como estudiante en Vietnam. So here's this young Ho Chi Minh who is becoming educated and has a certain amount of resentment toward French colonialism. But at the same time, he knows enough about France to be captivated by the great French ideals of liberty, equality, fraternity, and he wants to see how those ideals are really practiced in France. They're not practiced in Vietnam, where you have a rather repressive French colonial system. Ho había heredado de su padre la rebeldía y el deseo por viajar. A los 21 años de edad, Ho entró en la escuela de la Marina Mercante, donde aprendió a trabajar como asistente de cocina. Su nuevo oficio le permitió marcharse al extranjero. I think he left for two reasons. One is maybe quest for education, that he would be able to get better education in France, provided he could afford it. Second, he probably did not see much of an economic opportunity in Vietnam at that point of time. Ho fue contratado por el buque de pasajeros francés La Touche-Treville. En 1911, Ho inició una odisea en la que recorrería casi todos los rincones del mundo. Durante los años siguientes, Ho presenció el terrible impacto del colonialismo en muchos otros países, algo que dejó una profunda huella en él. El joven Ho llegó finalmente a Francia. Pese a sus sentimientos anticolonialistas, Ho decidió optar por un cupo en la Escuela Colonial Francesa, institución que entrenaba a los oficiales que servían en las colonias del imperio alrededor del mundo. Por supuesto, esta no era la opción vocacional de un revolucionario antifrancés. La solicitud de admisión de Ho fue rechazada. There's no indication as to how he reacted to the rejection, except that we may assume that it probably strengthened his assumption that he couldn't expect to work from within the system, that he was going to have to work outside the system. In other words, it could very well have been one of a whole series of steps that eventually led him into becoming a revolutionary. Ho vagó por Francia durante casi un año y se ganó la vida desempeñándose en oficios pequeños, entre ellos de jardinero y lavaplatos. Volvió al mar y viajó entre 1911 y 1917 por América del Sur e incluso Estados Unidos. Se cree que en uno de sus viajes abordó otro barco en Boston y se dirigió a la ciudad de Nueva York. I mean, here he is seeing, as it would be to any kid from this faraway place, the skyscrapers, the highways, taking the subway up to the Bronx, taking the ferry to Hoboken. He was absolutely dazzled by the Statue of Liberty and everything it represented. Mientras trabajaba de lavaplatos en el barrio chino de Nueva York, Ho quedó sorprendido al saber que los inmigrantes en los Estados Unidos gozaban de derechos que los vietnamitas no tenían bajo el dominio de los franceses. He said, I was with the lowest labor types in New York. There were blacks, there were Chinese, and they weren't quite as well treated as the Anglo-Saxons. But he said, you know, they could all vote. And this impressed him tremendously. Poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, Ho salió de Estados Unidos con destino a Inglaterra. Allí consiguió trabajo en la cocina del famoso Hotel Carlton, bajo la dirección del legendario chef francés Escoffier. Impressed by Ho because Ho speaks French, because he's very courteous,
and eventually is promoted to being the assistant pastry chef. Mientras estaba en Londres, Ho conoció a muchos otros apasionados anticolonialistas que venían de lugares como India, África e Irlanda. Estos contactos reavivaron las ideas nacionalistas de Ho, quien ahora dedicaría su vida a la liberación de su patria. En 1917, Ho decide seguir una prometedora carrera como maestro pastelero y se muda a París, donde se convertiría en revolucionario. Ho Chi Minh llegó a París hacia finales de la Primera Guerra Mundial. En la ciudad vivía una extensa comunidad vietnamita y era aquí donde se tomaban las decisiones que afectaban al Vietnam colonial. Ho estaba decidido a hacer cambiar la política de Francia hacia su país, pero primero quería sentir de cerca la Ciudad Luz. He wandered around the town and would go to art galleries, take in lectures, improving his French. He used to love to go to music halls, and one of his favorite singers was Maurice Chevalier. And he memorized these songs and went on for the rest of his life, without the straw hat, of course, singing Maurice Chevalier songs. En París, Ho se ganó la vida realizando pequeños oficios. Retocó fotografías, trabajó como cocinero y hasta como reportero deportivo y crítico de cine para un periódico de la ciudad. Desde luego, su principal objetivo era organizar de algún modo a los expatriados vietnamitas y conformar un movimiento que obligara al gobierno francés a mejorar las condiciones de vida en Indochina. People who encountered Ho Chi Minh in those days tended to say pretty much the same things. Very intense young man, very anxious to learn, very idealistic, a man very much driven by ideas. But what was remembered about him perhaps more than anything else was his sharp eyes that essentially seemed to penetrate the soul of the person who was talking to him. Ho descubrió que muchos franceses simpatizaban con su causa. Este grupo de liberales lo animó a que se uniera a su movimiento socialista y a que escribiera y publicara sus propias ideas. Poco tiempo después, Ho y otros expatriados vietnamitas empezaron a publicar un periódico anticolonial dirigido a la comunidad vietnamita en Francia. Sus panfletos eran incluso llevados a Vietnam de forma clandestina. All of his writings really are on that theme. What a rotten deal colonials are getting all over the French Empire, which indeed they were. Ho's point of thinking is, how do you fix this? Do you fix it with revolution? Do you fix it with violence? How do you do it? Escribiendo bajo el seudónimo de Nguyen Ai Quat, o Nguyen el Patriota, Ho exigía simplemente un trato más justo e igualdad de derechos para su pueblo, pero no una revolución. Así se granjeó una condición cercana a la de leyenda en ciertos círculos en Vietnam, donde el tono de su retórica era considerado visionario. Tras saber de su existencia, el régimen imperial vietnamita lo acusó de incitar a la traición y lo condenó a muerte si alguna vez regresaba a Vietnam. En 1919, el presidente estadounidense Woodrow Wilson viajó a la conferencia de paz en Versalles con el objetivo de presentar su famoso plan de los 14 puntos para la paz en el mundo. Ho y sus camaradas descubrieron que uno de los principales puntos de Wilson era que todas las naciones tenían derecho a la autodeterminación. Para Ho, esto significaba que los Estados Unidos exigían el fin del colonialismo. And Ho Chi Minh, thinking that this might apply to Vietnam, got himself all dressed up in a cutaway coat and striped pants and a top hat, and he went out to Versailles carrying with him a document that he had written, which was a kind of inventory of various cases of French repression in Vietnam. And his idea was to give this to Wilson so that the United States would then exert pressure on France. Well, he got very rudely rebuffed when he tried to go in to see Wilson or even deliver this.
Ho había pensado que Wilson se mostraría solidario con la difícil situación de Vietnam, pero sufrió una gran decepción al no poder exponerle la situación, lo que lo obligó a buscar ayuda en otra parte. Un socialista le mostró a Ho un documento escrito por Vladimir Lenin, en el que el líder soviético señalaba que una de las claves para expandir el comunismo era la liberación de todas las colonias. The Russians wanted to end colonialism not because they loved the people who were under colonial rule, but for their own selfish interests. They wanted to weaken the Western powers. But regardless of what their motivation was, they were the only power at the time to advocate it and to actively want to offer help. And it's at that point, as he basically points out, that he determined to become a follower of Lenin, not because he had any understanding of Marxist ideology, but because he loved the strategy that Lenin had set forth as a means of liberating the colonial peoples. En 1920, Ho se convirtió en uno de los fundadores del Partido Comunista de Francia. Había cumplido 30 años y se había transformado en un gran propagandista mientras vivía en París. Pero lo que él quería era pasar de la retórica a la acción revolucionaria. Estaba convencido de que aprendería este arte en un solo lugar, Moscú. En 1923, Ho fue invitado a unirse al Comintern, la organización creada por los soviéticos con el objetivo de exportar el marxismo-leninismo alrededor del mundo. Ho aprovechó de inmediato la oportunidad. Desapareció de París y dejó a sus amigos preguntándose qué había sucedido con él. I think what drew Ho to Moscow, first and foremost, was nationalism, the desire to find help to liberate his country and his people. Ho se convirtió en un miembro del Comintern y ahora recibía órdenes de Moscú. I always felt that Ho Chi Minh had very little time for Marxism as a philosophy, as a way of interpreting history. He had great admiration for Leninism and the techniques and the methods to be used. Si bien el resto del mundo sentía repulsión por las tácticas de Lenin, Ho les rendía culto. Creía haber encontrado la estrategia para liberar a su patria. En su primera misión internacional, Ho fue enviado a Cantón, en el sur de China, con el fin de organizar los cuadros comunistas. Sería también en este lugar en donde Ho iniciaría un estilo de vida clandestino que duraría casi 30 años. He went underground, so to speak. And you have him wandering around the world under a wide variety of aliases. Some of them Vietnamese, some of them Chinese, depending on where he was and what purpose he needed. If, for example, he contributed to a French newspaper, he'd call himself Victor Le Bon. If he contributed to a Russian newspaper, he'd call himself Nafransky, and so forth. En 1927, Ho casi es arrestado cuando el líder nacionalista chino Chiang Kai-shek comenzó a perseguir comunistas. Ho evita ser capturado milagrosamente y escapa de una probable sentencia a muerte. Finalmente consigue llegar a Siam, actualmente Tailandia. Gracias a una hábil treta, Ho pasa sin ser detectado por los agentes de la Sûreté o policía secreta francesa. Aprende algo de tailandés, se afeita la cabeza completamente, se coloca una túnica color azafrán y viaja como monje budista. Puesto que en el norte de Tailandia vivía una numerosa comunidad vietnamita, Ho comenzó a predicar su causa mientras vagaba disfrazado entre aldea y aldea. I don't know of any other leader of his stature having done this kind of masquerading under different guises or having had to change his name so many times, which makes me wonder whether this was just a necessity or was it the sense of the drama in the man that prompted him to do this. Durante la mayor parte de la década de los 30 no se supo del paradero de Ho, incluso se le había dado por muerto. Ho just disappeared. He was either in the cave of Yan'an with Mao, he was in a Stalin jail. There's no world figure that you can say that we don't know where he was for almost a decade.
And again, this was not accidental. I mean, he didn't want to be found. Ho reapareció en el plano mundial poco tiempo después del final de la Segunda Guerra Mundial. Siempre había creído que algún día las condiciones serían las adecuadas para iniciar la liberación de su patria. Cuando Francia capituló ante Alemania en los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial y el gobierno pro-alemán de Vichy tomó el control del Vietnam colonial, Ho sintió que el momento había llegado. A principios de 1941, Ho se escurrió a través de la frontera china con destino a la selva del norte de Vietnam. Increíblemente, esta era la primera vez en 30 años que Ho ponía un pie en su tierra natal. Aunque su única arma eran sus ideas, Ho estaba decidido a liderar una revolución que liberara a su patria o a morir en el intento. Cuando Ho Chi Minh cruzó la frontera china con destino a Vietnam del Norte en 1941, pisó su país por primera vez desde 1911. No tenía armas ni dinero y muy poco apoyo, pero tenía la determinación de organizar un movimiento guerrillero que expulsaría a los extranjeros de Vietnam. He calls the movement the Viet Minh, which is an acronym for Independence League. And he takes for the first time this name Ho Chi Minh, which means roughly bringer of light. So Ho Chi Minh begins to exist under that name, the famous name, now, 1941. Well, there seems to be something of a myth that Ho Chi Minh, when he came back to Vietnam after 30 years of absence, was looked upon by, quote, everybody as the leader of Vietnam. I doubt that that's the case, because there was not the kind of media ability to influence the thought of people in the countryside. At that time, 90, maybe 95% of the people in Vietnam lived in small villages and cultivated rice. Si bien había vietnamitas cultos en grandes ciudades como Hanoi y Saigón, que sentían gran admiración por las ideas de Ho, escritas bajo el seudónimo de Nguyen el Patriota, ellos eran minoría. La mayoría de los vietnamitas no estaban familiarizados con Ho ni con sus escritos. De hecho, la mayor parte de ellos era analfabeta. So his main aim was how to communicate and become close to the peasants. So he managed to adopt this very popular style, talking very simply to the peasants and being like an uncle, you know, a member of the family. Ho encarnó y le dio relevancia nacional al papel protector del mandarino servidor público que había desempeñado su padre. Aunque algunos críticos consideraban que no era más que una maniobra calculada, esta imagen demostró ser efectiva y el movimiento cobró fuerza. I think Ho Chi Minh's goal determined his behavior. In order to reach the masses, he had to be looking and acting and living like a peasant, to be in communion with the needs of the peasants. Ho y sus seguidores difundieron la especie según la cual él era un hombre célibe que no tenía tiempo para el romance o para una familia al estar entregado por completo a su causa, lo cual era un mito. It's fairly clear now that he had several relationships. Whether they were formal marriages or not is difficult to substantiate because there are no certificates that we can point to. It's quite well established that he had either a Chinese wife or a Chinese concubine when he was in Hong Kong. No one knows at this point what happened to that woman. Si Ho estaba casado al volver a Vietnam, era con su causa. Lo que más le interesaba era encontrar a la gente adecuada para formar el núcleo de su movimiento. Una de las mejores decisiones de Ho fue reclutar a un talentoso joven de nombre Vo Nguyen Hiap. Hiap era dueño de una brillante mente militar y un líder innato. Sin embargo, cuando Hiap y sus hombres conocieron a Ho, ni siquiera sabían quién era o por qué debían seguirlo.
Ho les explicó que había sido entrenado en Moscú y que iba a liberar a Vietnam utilizando los eficaces métodos de su héroe Lenin. Giap y sus hombres, y cientos más, se unieron a Ho de inmediato. I never thought of him as a revolutionary as much as an organization man. What he was a genius at was his ability to organize movements, the front organization particularly. Un frente popular es simplemente un grupo de grupos unidos en un mismo objetivo. Ho logró unir bajo su bandera a muchas de las organizaciones nacionalistas vietnamitas. Pero para conseguir por completo este objetivo, Ho debía concentrarse en los temas que atrajeran la atención de la mayor cantidad de personas. One was the issue of national independence, and the other was what might loosely be called social justice, which would mean land reform, better working conditions, democratic rights, and things of that type. You note here not a single word about communism, about collectives, about nationalization of industry, but very simple humanistic ideas that the vast majority of the Vietnamese people could accept. El 7 de diciembre de 1941, Japón bombardeó la flota estadounidense en Pearl Harbor, Hawái, y lanzó un ataque total contra las colonias británicas y holandesas en el sudeste asiático. En pocas semanas, Hong Kong, Malasia, Singapur e Indonesia habían caído en manos del Imperio japonés. Los japoneses suspendieron su ataque a la Indochina francesa cuando las autoridades coloniales pro-nazis acordaron colaborar con Japón, uno de los aliados del eje alemán. Ho could very well have said, okay, I will side with the Japanese because they're like Asians. But he came to the conclusion, very wisely, the Japanese are no better than the French. They're both aliens. Neither one of them is going to do us any good. Ho Chi Minh se dirigió al sur de China. Dado que los chinos también luchaban contra Japón, Ho pensó que podían obtener alguna ayuda militar de los nacionalistas chinos. Para su sorpresa, las autoridades locales lo arrestaron por ser comunista. Ho fue enviado a prisión. Comenzó un diario escrito en los caracteres chinos que había aprendido durante su juventud, con la esperanza de que sus captores se convirtieran en su causa. En uno de sus poemas escribió: «Mi corazón viaja miles de kilómetros hacia mi tierra natal. Inocente he debido soportar un año en prisión. Utilizo mis lágrimas como tinta. Convierto mis ideas en versos». La salud de Ho se deterioró conforme pasaban los meses. Debía buscar una manera de salir de prisión o nunca viviría lo suficiente para liberar a Vietnam. Ho Chi Minh pasó 14 meses en prisión en los que debió soportar el peor trato que se pueda imaginar. Cuando la guerra empeoró para los chinos, Ho convenció a sus captores de que lo liberaran para que a través de él pudieran obtener información clasificada acerca de los japoneses. Fue dejado en libertad en 1943 y regresó a pie hasta su vieja base en el norte de Vietnam. Sus compatriotas quedaron asombrados. Pensaron que había muerto. Una vez más, Ho se convirtió en el líder. Tenía 53 años de edad. Luego de que los Estados Unidos entraran en guerra con Japón, Ho pensó que obtener el apoyo estadounidense era fundamental para la futura independencia vietnamita. Cuando un piloto norteamericano fue derribado en el norte de Vietnam, Ho lo llevó hasta su base en China. And you got to try to imagine this guy. He's wearing sandals and shorts. He's got this wispy beard, and he looks like, you know, he weighs about 85 pounds, and he looks like he'd be blown over with a feather. Ho le ofreció sus servicios al oficial al mando, el general Claire Chennault, del legendario escuadrón de los Tigres Voladores. Chennault rechazó la oferta,
Pero la Oficina de Servicios Estratégicos, el servicio de inteligencia estadounidense durante la guerra, se mostró interesada. Pensaban que Ho podía ayudarlos a rescatar a los pilotos derribados y, más importante aún, recabar información clasificada acerca de los japoneses. De regreso a su base, Ho venía acompañado por un oficial de la OSS que certificaría el apoyo que los Estados Unidos le prestaría al movimiento. Al empezar a suministrar radios, armas y entrenamiento, la OSS ayudó a que el Viet Minh de Ho se estableciera como la organización nacionalista vietnamita más importante. Pero una vez más, la vida de Ho correría peligro. Ho took to his bed and really seemed very sick, so we sent in a paramedic. And indeed, his report, as best I can remember, was saying this cadaverous old bag of bones is why he's living, I don't know. But he opened his kit and fed him every antibiotic he had, and Ho recovered. Ho sentía una gran estima por los estadounidenses, a quienes les causó una gran impresión. No solo hablaba y escribía en inglés, sino que también parecía entender su cultura. Ho adquirió además un hábito muy norteamericano. He liked to smoke American cigarettes, Philip Morris in particular. But he always carried in his front pocket Vietnamese packets of Vietnamese cigarettes. And then those are the ones that he will offer to the guests. En agosto de 1945, 2 bombas atómicas hicieron concluir de forma abrupta la guerra. Cuando Japón se rindió, no había autoridad alguna al mando de Vietnam. Ho decidió suplir de inmediato esta carencia. Él y el general Vo Nguyen Giap, a la cabeza de las fuerzas guerrilleras, se apoderaron del norte. That must have been an electrifying experience for the masses, and they must have felt that this was the moment. El 2 de septiembre de 1945, casi 500,000 de personas asistió a una enorme manifestación en Hanoi. Ho pronunció un discurso de tono independentista que comenzaba con las palabras: tomamos estas verdades como evidentes, que todos los hombres han sido creados iguales, que el Creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables, entre los cuales figuran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. He quoted directly from Declaration of Independence, and maybe what he was doing was flattering the United States so that they could be on his side. He was disarming his opponents by saying that he was not going for Marxist revolution, he was only going for plain, simple independence for his country. He'd admit to being a communist. He said, you know, my purpose is to free up Indochina. I'm not doing anything different than you did in 1776. You managed to deal with it pretty well, and that's all I'm trying to do now. Do you have any problem with that? Ho no se había ilusionado en vista de la fragilidad de la independencia vietnamita. En un inglés perfecto, Ho le escribió una carta a su enlace de la OSS en la que expresaba: ganamos la guerra, pero nosotros, naciones pequeñas y sometidas, no conseguimos nada, o quizá muy poco en la victoria de la libertad y la democracia. Tal vez, si queremos obtener lo suficiente, aún debamos luchar. Ho fue a París en 1946 con la esperanza de llegar a un acuerdo mediante el cual Vietnam se convirtiese en un estado autónomo dentro de la mancomunidad francesa. I think Ho Chi Minh was trying to postpone the inevitability of armed conflict with France, because I think he was under no illusion that the French would give up without a fight. La misión de Ho en París fracasó. En Vietnam, las condiciones eran mucho peores que antes de la Segunda Guerra Mundial. El ejército francés había retomado el país y sembrado el terror. Mientras el arroz se exportaba a Francia, cerca de 2 millones de vietnamitas morían de inanición durante una hambruna. Ho le solicitó a los Estados Unidos que intervinieran como mediadores, pero nunca recibió una respuesta. El inicio de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos hacía que la participación de Francia en la defensa de Europa Occidental fuese de importancia capital para los norteamericanos.
los franceses acordaron cooperar con los estadounidenses bajo la condición de que estos se mantuvieran al margen de los asuntos coloniales de Francia. Ho Chi Minh was meeting with a rather sympathetic French official. He said to him something that is very, very important, that the French didn't understand at the time, and which also becomes important later for the United States. He says, if we go to war, we're going to lose 10 men for every one that you lose. But in the end, we'll win and you'll lose. Hacia finales de 1946, Ho, el general Giap y el Viet Minh se encontraban de nuevo en la selva combatiendo en una guerra de guerrillas contra Francia. Al principio parecía poco probable que el Viet Minh pudiera derrotar a los franceses. Pero para 1954, Francia estaba desesperada por ponerle fin a una sangrienta guerra de guerrillas en la que no se vislumbraba final alguno. Con este propósito decidieron prepararles una emboscada a los del Viet Minh en un lugar llamado Dien Bien Phu. Los franceses creían que la batalla que se avecinaba le pondría fin a la guerra en Indochina. De hecho, este enfrentamiento sí pondría fin a la guerra, pero de un modo que ellos nunca imaginaron. Aunque por años En marzo de 1954, el ejército francés creía haber hecho caer a las fuerzas de Ho Chi Minh en una trampa cerca de una remota avanzada llamada Dien Bien Phu. Desafortunadamente para los franceses, fueron ellos los que cayeron en una trampa. En la batalla, los franceses perdieron cerca de 15,000 soldados y también perdieron Indochina. La victoria del Viet Minh sobre el ejército francés representó la primera vez que una potencia europea era derrotada por su colonia en una batalla desde la época de la Revolución estadounidense. El liderazgo y tenacidad de Ho contribuyeron en gran medida a esta victoria, así como la ayuda de un nuevo y poderoso aliado, la China Roja. Ho intentó minimizar el apoyo de la China comunista, pues temía que esta alianza arrastrase a Vietnam hacia la Guerra Fría. And this would mean, therefore, that Vietnamese independence would not be a local question between Viet Minh and the French, but would be now an international question between the two superpowers. Pese a la victoria en Dien Bien Phu, el destino de Vietnam sería decidido en una conferencia de paz en Ginebra. Tanto la Unión Soviética como la China Roja instaron a Ho para que aceptara los términos del Acuerdo de Paz de Ginebra, que dividía al país en dos a partir del paralelo 17. Ho necesitó de toda su habilidad política para conseguir que sus camaradas aceptaran el acuerdo. Después de 1954, Ho y los comunistas se centraron en la construcción de un Estado socialista en el norte de Vietnam. Pusieron en marcha un programa de reforma agraria según el modelo creado por Mao en China. And it was a very brutal program. Lots of were executed. It was very corrupt in many cases. The story is that Ho Chi Minh actually realized this thing had gotten out of hand and apologized for it. But of course, it was too late. These people had been killed. El norte no fue el único en tener un gobierno represivo en Indochina. En el sur, los Estados Unidos ayudaron a instalarse en el poder a un dictador anticomunista de nombre Ngo Dinh Diem. Diem no era muy popular entre sus compatriotas. En el Tratado de Paz de Ginebra, a Ho se le había prometido ponerle punto final a la intervención extranjera y convocar elecciones, las cuales con toda seguridad hubiese ganado. Diem y los Estados Unidos no permitieron que se llevaran a cabo estas elecciones. Para 1960, el movimiento de resistencia en contra de Diem sumió al sur en una guerra de guerrillas. Mientras más aumentaba la ayuda que el norte le proporcionaba a las guerrillas, o Vietcong, más aumentaba la intervención de los Estados Unidos, quienes intentaban contrarrestar el avance del comunismo. Como Ho lo había temido, Vietnam se había convertido en un escenario de guerra clave en la Guerra Fría. We had this idiotic idea that communism was a monolith, that all communists were the same, and Ho was part of that monolith.
But there's a lot of evidence that he wasn't. If only we had come to the point where we'd say, okay, he's a communist, but he's our communist, you know? Hacia 1966, la guerra de Vietnam se encontraba en pleno desarrollo. Ho había cumplido para este entonces 76 años, y si bien ya no participaba en el devenir diario de la guerra, aún seguía siendo la principal fuente de inspiración para los vietnamitas en una lucha que debían librar a toda costa. Ho Chi Minh murió el 2 de septiembre de 1969, a los 79 años de edad. Si bien para ese momento aún restaban casi 6 años antes del final de la guerra de Vietnam, la mayoría de los compatriotas de Ho pensaban que Vietnam le debía a él su unificación y liberación. Hoy en día, el legado de Ho Chi Minh es tan controvertido y complejo como él mismo. There is, on the one hand, the image of Ho Chi Minh as the patriot, the leader of his country's struggle for national liberation, the man of simple tastes, a man who is almost more Confucian than he is a Marxist or a Leninist. The other image of Ho Chi Minh is as an international communist agent, the head of a repressive regime which carried out policies deeply repugnant to many Vietnamese. I think you got to deal with the dual character of this man. At the same time that you have this image of the kindly, wispy, emaciated, frail Ho Chi Minh, you got to remember underneath that is a really tough figure, absolutely dedicated, absolutely relentless. Para Ho Chi Minh, el fin siempre fue más importante que los medios. Sin embargo, algunos críticos sostienen que el sistema económico y político del comunismo que Ho dejó tras su muerte resultó un precio muy alto a pagar por la independencia y la unificación. Ho Chi Minh said in 1945, they would like to have Vietnam independence, freedom, and happiness. And from the three slogans, what is left right now? Independence, yes, but what does it mean without having freedom and happiness? No hay duda de que bajo el liderazgo de Ho, los comunistas eliminaron a sus rivales políticos. Sin embargo, el papel de Ho en este hecho no ha quedado muy claro. Ho was the leader at the time, and errors did take place, so he should take some of the blame. I think he was a very driven man, a man driven by the cause that he believed in. En su juventud, Ho soñó con transformar las vidas de los vietnamitas, pero tal vez nunca soñó que también transformaría de una manera tan profunda a los Estados Unidos. Ho Chi Minh hands the United States the first defeat in its history, in the longest war of its history. And in that respect, he should teach us a lesson, which is you don't get involved in wars in these places when you're up against enemies that are intensely, passionately nationalistic and are prepared to make these limitless sacrifices to win. Según los cálculos más recientes, se estima que los vietnamitas sufrieron cerca de 3.500.000 bajas desde 1946. Esta asombrosa cifra es un reflejo de la férrea determinación de Ho Chi Minh y del pueblo vietnamita. Ho Chi Minh's enduring legacy in terms of his image and the way he is seen around the world, I think probably he's remembered perhaps more than anything else as the leader of probably the most successful movement for national liberation that we've seen in our century. Ho Chi Minh llevó a cabo una increíble proeza al liberar y unir a su país, a pesar de la oposición de Francia y los Estados Unidos. Esta hazaña requirió el esfuerzo de un hombre que fue en parte Lenin, en parte Gandhi, en parte Confucio, pero un vietnamita de cuerpo y alma. En el musical Mi Saigón, una pieza teatral sobre la guerra de Vietnam, Ho Chi Minh es representado no como un personaje, sino como una estatua dorada que observa desde lo alto partes de la obra teatral. Como el diminuto Ho, quien observa desde lo alto la historia de su patria. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima.